Hola mis amores, vamos con una reseña de la casa de perfumería Casa Murati, que viene a ser una línea de perfumes dentro del grupo de Serhoff. Casa Murati 1888 y mira qué preciosidad que tengo aquí del perfume Bouquet Ideal, aquí está. Bueno, precioso porque me encanta porque siempre le ponen estas imágenes un poquito vintage, ¿no? En todos sus perfumes. Y vamos a ver lo que es la botella, que por cierto ahora os digo alguna diferencia. Este es de 30 mililitros y al ser pequeño, sí, al ser la botella pequeña lo que es el perfume tiene alguna diferencia. Aquí está el perfume que se abre así tipo libro. Si es tamaño de 50, 90 o más mililitros, no me acuerdo ahora mismo en cuántos tamaños tienen, lo que es aquí en el centro viene una ilustración, un dibujo como el de la caja que tenemos ahí, ¿vale? El color es precioso de esta botella, en este color rojo, rojo frambuesa. Iba a decir rojo vino, pero a veces el vino es más oscuro. Mira, mira, mira. ¡Guau! ¡Qué bonito! Rojo fuego. Mira, mira. Me tenía que haber puesto un pintalabios a juego con este color. ¡Qué preciosidad de botella! De cristal, todo. Voy a tomar aquí un papelito. Voy a ponerme un spray, uno que tiene mucha intensidad. Vamos a leer las notas y lo comentamos. Bouquet Ideal es un perfume del año 2010 de la familia ámbar amaderada, con notas de salida canela y nuez, notas de corazón, madera de gaiac, sándalo, cedro de Virginia y papiro de Egipto, y notas de fondo vainilla, cumarina, flor de tabaco, ládano francés y almizcle. Bien, duración del perfume alrededor de las 9 horas y intensidad variable de intensidad alta a luego media. Esto lo quiero comentar porque además resulta que cuando entro en Fragrantica hay mucha gente que valora este perfume con intensidad alta, muy alta, y luego otra intensidad media. ¿Por qué? Quizás si vais y lo miráis os preguntáis por qué es esta diferencia. Por el tiempo, ¿de acuerdo? Es muy curioso que en el inicio del perfume sale con una intensidad muy alta, porque es como si todo ese fondo de maderas que tiene este perfume, un fondo de maderas muy importante, tiene tanta fuerza que nos lo vamos a encontrar en la salida. En la salida, la primera sensación es un boom de mucha madera, ¿vale? Lo dejas pasar alrededor de una hora, que el perfume en el aroma cambia y la intensidad se hace media. Pasa de ser un perfume de intensidad muy alta a ser un perfume de intensidad media y que cambia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a tener en cuenta ese inicio. El inicio, como te decía, un bombazo de maderas, donde al principio dices, a ver si va a ser todo el rato así, porque es una madera fuerte, que tiene tonalidades por debajo, pero son fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener ahí esa primera sensación, muchas maderas, con un poquito de especias y demás, pero que se queda por debajo de esas maderas. Vale, no pasa nada, porque después el perfume cambia, tiene una transición en el que, como te digo, vuelvo a decir, se queda en una intensidad media y lo que es el cuerpo del perfume ya nos viene al encuentro tomando otras sensaciones. Poquito a poco empezaremos a sentir cómo tanto las especias de la nuez moscada, maderas más suaves, se van suavizando y nos van dejando y dando paso a otras sensaciones de aromas. Poquito a poco esa sensación de la canela se hace más presente junto a lo que es una madera más suave y la canela se funde con los tonos de vainilla e incluso con ese pequeño resquicio de la flor de tabaco y sensaciones un poquito animales, del ládano, el almizcle, pero sin ser desagradables. Tenemos una vainilla que, como te digo, se funde con la canela y casi por momentos sientes una canela ligeramente acaramelada con un fondo de maderas. Y es ahí cuando empiezas a sentir toda esa sensación, cuerpo, aroma que te va a dar este perfume. Es un perfume muy especial, con mucho carácter, que por supuesto está
en lo que es un perfume unisex. Unisex y que siempre, si eres mujer y disfrutas de los tonos con maderas, amaderados, lo vas a disfrutar muchísimo. Yo creo que los hombres disfrutan de este perfume perfectamente y en la mujer que te gusten las maderas, pero si te gusta algo distinto y especial, aquí lo tienes. A mí me encanta. Mucho carácter y mucha personalidad. Como puse en Instagram, es un perfume que esto no es delicadeza, esto no es sutilidad, esto es de verdad potencia, fuerza, esto es mucha personalidad, pero potente, fuerte, esto es impactante. Es un aroma que en cuanto a época del año lo catalogo más de otoño-invierno. Este es un perfume que lo estoy grabando y lo estoy probando en pleno verano. En pleno verano, para probarlo y llevarlo me he tenido que poner 2 aplicaciones, 2, 3 como mucho, porque va con fuerza, ¿de acuerdo? Pero este verano estoy segura que en otoño-invierno va a ser espectacular. Este se va para las propuestas de otoño-invierno con esa personalidad fuerte. Me encanta porque los perfumes con maderas bien equilibrados son maravillosos, aunque de inicio sale con mucha intensidad, ¿vale? Pero luego cambia, os lo prometo. Tampoco es versátil para todas las edades. Creo que este tipo de perfume ya lo tengo comprobado con mis adolescentes. Este tipo de perfumes con maderas no son para adolescentes, no es un perfume juvenil. Creo que hace falta una experiencia olfativa, haber probado muchos perfumes, un gusto personal por las maderas y por supuesto que te gusten. Pero yo no lo veo especialmente juvenil, no lo veo para 10 y algo, no lo veo para 20 y algo. Este es un perfume maduro y por supuesto para personas que sepan disfrutar de las maderas. Yo con 39 años no me considero súper adulta porque también tengo un poquito de mente infantil, pero como a mí me encantan algunos perfumes con maderas para mujer, este me ha encantado y creo que en ese sentido es como yo lo recomiendo, que sepas tus gustos, que te conozcas a ti misma para poder probarlo y tenerlo. Es muy interesante. Creo que como perfume para mujer, utilizándolo en invierno, es súper llamativo. No es especialmente, como te digo, tal vez no llega a ese grado de sensualidad, pero es un perfume de fuerza femenina. Lo siento como un perfume con llevándolo a una mujer, porque sigo diciendo que es un perfume muy unisex, pero una mujer es como una fuerza, potencia femenina que le da un carácter súper especial. Es como para una mujer de armas tomar, ¿me entiendes? Así. Pero claro, este tipo de perfumes, como te digo, no son para todos, son gustos particulares, pero si disfrutas de este tipo de aromas, lo gozas con este tipo de perfume. Bueno, amores, sé que es particular, sé que es especial, pero precisamente por ser especial es la forma de descubrirlo. Como siempre te voy a dejar donde lo compré este perfume abajo en la cajita de descripción, en la cajita de descripción, se me traba la lengua, para quien quiera saber un poquito más de él y seguir descubriendo que la perfumería de Xerjoff Casa Moratti son de verdad fascinantes. Así que, amores, ahí os dejo toda la información. Espero que os haya gustado descubrir este perfume conmigo y si lo conoces, por favor, cuéntame cómo lo sientes, cómo lo vives, que te estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos pronto y gracias por dedicarme tu tiempo. Adiós.